Hola a todos jóvenes. Hola, buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo está, están? arquitecto Aldo? Bien, bien. De nuevo en el barrio de Santa Tere. Santa Tere es un barrio tradicional de la ciudad de Guadalajara. Está ubicado muy en el centro. Te queda cerca el centro de la ciudad, te queda la zona de Chapultepec. Aquí estamos más cerca de la avenida Enrique Díaz de León, que ya de aquí, de Enrique Díaz de León para allá empieza el, el, el área del centro de la ciudad. Y hacia allá está Avenida Américas. Este, esta calle es Francisco Zarco y esta es nuestra propiedad que les estamos mostrando. Es una remodelación que intentamos respetar lo más posible los elementos arquitectónicos que ya tenía la casa y pues los ensalzamos un poquito con la cantera que pareciera tradicional, que pareciera que ya estaba ahí, pero se las agregamos nosotros. Entonces le damos un poco este valor y sí, con la fachada lo más respetuosa posible. ¿No? ¿Cuánto tenemos de frente en la casa? Tenemos 9 por 14 está en las escrituras, pero el terreno es un poco irregular, entonces ahorita Pero ya de lo verán aquí frente no son adentro. 9, ¿no? De frente son como De, 6, de frente son como 7, sí, 7, ok. sí, Ok, ok. sí, Y son estas casas antiguas, ¿verdad? De las mismas configuraciones de ventana, puerta, correcto, con un zaguán. correcto, sí, y que en realidad esta era una gran propiedad que fueron dividiendo con el tiempo. Ajá. Entonces, ya lo que resultó es lo que vamos a ver al interior. Ok, ok. Nos recuerdan estas casas de Mérida, ¿verdad? Que rescatan siempre las fachadas y adentro surge la magia. Los colores, ¿en qué se basan? ¿Hay algún tipo de gama de colores para este centro, Los esta zona? colores fue un poco Ajá. sí, la utilización del azul, este, y combinándolo mucho con el piso de mosaico que se eligió. El Ok. piso de mosaico es este entramado que genera rombos y más o menos le dimos la misma Tonalidad. tonalidad al tono azul de la casa. Esta puerta también tenía una puerta, el vano ya existía, Ok. nada más que estaba muy desaprovechado. Tenía una puerta bien bajita como esta altura y de aquí para arriba era un antepecho de herrería. Nosotros retiramos eso, y le pusimos esta puerta bastante elegante Herrería con su cristal satinado. con su Y cristal estos son los satinado. zaguanes, ¿verdad? De estas casas. Sí, sí, sí. Te digo que en realidad esta tenía una configuración muy diferente. La fueron dividiendo como lo fueron entendiendo, pero sí, al final este pasillo se mantiene Ajá. como, pues es ese concepto del patio en medio, Ajá. y que se ventila a través de los zaguanes y a través de los espacios abiertos, que pues La ya está altura, cubierto, ¿verdad? Esta ¿no? es la altura original. Es la altura original, que esta habitación y este pasillo son los espacios más altos de la casa. Aquí tenemos 340 Ok. de altura. Y ya en los espacios que siguen allá tenemos 260 y el patio en el centro. Esta es la recámara principal y esta sí está muy alto las cubiertas. Y son muros de adobe, ¿verdad? Son muros de adobe, todos son muros de adobe, Son sí. muros anchos. El adobe, para los que no sepan, pues es un ladrillo hecho a base de barro, a base de tierra, Sí, sí, que terminan siendo, tierra y paja. sí tienen aglutinantes Ajá. naturales, y terminan siendo muy compactos y muy buenos para construir. El problema es que terminan generándose unos bloques de este tamaño para que tengan estructura, se necesitan muros muy anchos porque regularmente no tienen acero en el interior. Claro, nada de concreto, es puro ladrillo, jóvenes. Es Entonces, esta puro. es la recámara principal. ¿Cuánto mide? ¿Como 4 por 4? Sí, esta mide 4 por 4. Ajá. Y queda viendo a la calle. Excelente. Todo el ladrillo, todo el piso de pasta es nuevo. Todo es nuevo, sí, sí, Ok. sí. O sea que sí intentamos utilizar también aquí los materiales tradicionales,
Este, la herrería, o sea, la herrería que ya esta protección ya la tenía y nos pareció muy bonita, entonces la restauramos y le agregamos los cantos de cantera. Entonces tenemos los elementos originales e intentamos agregarle elementos que parecían originales, respetando, o sea, evidentemente te das cuenta que el piso es nuevo, pero pues decidimos respetarlo mucho. ¿Y esa puerta, dónde te conectaba? Te conectaba con la siguiente habitación. Ajá. Es esta configuración muy común Sí, sí, en sí. nuestra ciudad de cómo lo hacían antes, de un espacio abierto Ajá. y la comunicación entre los diferentes espacios. Entre las Por habitaciones. esta zona y por zonas cercanas encuentras casas así por todos lados, habitaciones conectadas entre ellas. Y la puerta, ¿verdad? Esta puerta era la altura original. No debe de tener más de 2 metros. Esta puerta sí, Ajá. esta puerta no la movimos, también porque estructuralmente el adobe genera muchos retos, ¿no? Entonces, este cerramiento ya como estaba, decidimos mantenerlo, nada más lo que sí hicimos nueva fue la puerta. En la puerta. La puerta del mar. Ok. Sí, Este escalón existía. sí, este escalón Ujú. existía. Sí, y sí, o sea, lo mantuvimos. Sobre todo para no quitarle altura a la puerta. Y ahí empieza la magia de los patios. Y de este lado, Aquí tenemos otra habitación, que esta es un poquito más pequeña. Esta herrería sí es la original. Este tipo de funcionamientos, con la perilla que se genera para atorar esto. O sea, sí es, esta la dejamos como estaba. Y esta sí dejamos la herrería original, nada más la restauramos y la dejamos tal cual. Y esta es la siguiente son habitación. pequeñas siempre estas ventanas de estas crujías, ¿verdad? Sí, sí. Y ya la altura con la habitación que sigue bajó bastante. Aquí tenemos como 80 centímetros Más bajo. más baja. Ajá. Que sigue siendo una muy buena altura, pero ya está un poquito más bajita. Lo que sí, pues sigue intentamos mantener, o sea, los elementos tradicionales, ¿no? La herrería, los pisos y los muros muy limpios. La iluminación, tenemos esos faroles que también son LED, pero tienen esta figura que te lleva un poco a esos faroles antiguos, entonces pues los dejamos. Y tenemos aquí este espacio highlight de la casa que nosotros sí le agregamos esta fuente, que al estar al centro de la casa, pues lo alcanzas a escuchar desde todos lados. Entonces sí es algo que Pareciera que ya estaba ahí desde Pa- hace décadas, ¿no? parecía que estaba ahí. Sí, el trabajo de cantera fue bueno. Y también los mosaicos para el recubrimiento interior también es muy importante, sobre todo para mantenerla impermeabilizada, ¿no? Y el detallito de la llavecita De la llave de oro, ¿verdad? sí. ¿Qué marca es la llave? La llave, híjole, ahí sí me agarraste en curva, no me acuerdo, pero la conseguí en Amazon. En Amazon. Excelente. Esta Amazon. me la mandó Amazon, entonces sí la ubicamos, ahí te paso la marca porque si no la recuerdo, es una específica que busqué para que tuviera este acabado cepillado Ajá. y la figura muy vintage, o sea, sí, No. para que sí quedara con el concepto de la casa. Entonces sí, la marca te la debo. Que aprovecho para hacerles el comercial, jóvenes. Existe la plataforma enobra.org. Es una página web y una aplicación que es especial, como una sección amarilla dirigida a todo el sector de la construcción. Entonces tú como arquitecto te puedes registrar gratis y la gente te puede localizar y Órale. funciona en México y en todo el mundo. Y estamos abriendo un marketplace, una tienda, para que las mismas empresas, o sea, si ya se registraron y tú vendes llaves o vendes cantera o vendes mosaico, Ajá. puedas utilizar esa tienda y puedas vender directamente en la misma plataforma. Porque en Amazon, pues Amazon vende de todo, Claro. ¿verdad? Pero en Enobra, como es específico de construcción, pues está bastante padre, ¿no? Que puedas estar encontrando, pues que el tubo, que la puerta, que... Órale, perfecto. Ajá. O sea, gran comercial. Y sí, gran aporte, porque sí,
luego piensas en algún material que te hace falta y lo empiezas a buscar y es difícil encontrarlo a veces, o en Amazon se tarda mucho. ¿En obra? En ¿Punto org? obra, en obra.org. Ok. Los vamos a invitar para cuando estén viendo este video, que ya también la empresa de GDL Casas Ujú. pueda estar ya también ahí y que los puedan contactar directamente, porque hay mucha gente que no usa Instagram, que lo que quieren es el teléfono, ¿verdad? O sea, que lo que quieren es la dirección. Correcto. Sí, Entonces, sí, sí. en obra funciona como muy directo, muy Ah, específico. sí, está bien ese canal. ¿Y este Pa- patio como cuánto medirá? ¿Como 250, 260, Este, 3? también te puedes dar cuenta que está un poco irregular. Ahí tenemos cómo se abre un poco el espacio. Es Inicia, cierto. inicia de este lado, inicia como con 220 y Y, termina ya como con los 3 metros. y esto era Entonces, original, pues esta pieza ya existía. todo esto era original. Aquí lo que hicimos fue poner la viga blanca que se ve arriba del riel Ajá. y esta viga que cruza. Aquí tenía 2 muros y una puertita chiquitita, chiquitita. Entonces, con esa intervención, lo que nosotros decidimos hacer es que la cocina y este patio se hiciera el mismo espacio y Claro. poder disfrutar la cocina y disfrutar el patio. Aquí pudiera estar también la sala, quizás, ponerle una cubierta translúcida en la parte alta y que esta sea tu sala. Entonces tienes la cocina, comedor y sala también aquí. Y todos los espacios aquí son irregulares. También aquí en aquel espacio podemos notar cómo se abren los muros de adobe. Y así es el terreno, así estaban. Así está la construcción, pues. Y nos acomodamos Ajá. a lo que ya existía y le sacamos el mejor provecho posible. Y, ¿Y aquí y qué había? ¿Qué había antes? aquí también estaba la cocina, pero estaba muy encerrada. Tenía una ventanita aquí, muy chiquita, y la puertecita, y tenías que meterte casi, casi como una cueva y estar en la cocina. De hecho, ahí tiene una linternilla que Esa era la iluminación de la es- cocina. esa era la iluminación. Ah, pues Eso era sí. todo. Esa era la iluminación y una ventanita aquí chiquitita estaba. Entonces, sobre todo, donde hubo más intervención fue aquí, porque sí estaba muy, muy sacrificado el espacio de la cocina. Entonces, a todo lo demás prácticamente fue quitar las humedades, agregarle la herrería que le hacía falta. Por ejemplo, esos dos detalles de herrería, sí se los agregamos nosotros, y le da como una sensación de portal. O Ujú. sea, que atraviesas ese espacio para entrar a otro, pero que en realidad pues no hay una división. Pero sí te lo deja muy marcado ahí el cambio de área, ¿no? La, Ujú. la fuente que aquí está acompañándonos todo el tiempo. Y aquí tenemos otra recámara. Esta recámara es casi del mismo tamaño que esta, es un poquito más grande. Esa tiene como 3x3 y esta tiene como 320x320, algo así. Ah, ok, ok. Es un poquitito más grande. Esos chaflanes. Las ventanas originales también, no las crecen ni nada. Sí, 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 no. O sea, sí, las ventanas sí están en su tamaño original. Y por acá, esto ya estaba, este corte al muro, y es lo que te platico, es como que toda esta área era la misma casa, y aquí, para hacer este pasillo, como que en alguna intervención, le cortaron este chaflán al muro de adobe. Ya. Y porque quedaba aquí una esquina y aquí otra esquina. Entonces, aquí tenían que pasar y como que este pase sí se lo hicieron. Y se lo respetamos. Tal cual estaba, así lo dejamos. Nada más le restauramos las nerecitas que tiene, las cornicitas. Todas esas sí se las restauramos. Había unas rotas, se veían los ladrillos pelones y todo. Tenemos el área de servicio y el baño de la casa. Este baño que también tiene los pisos de pasta y tiene ahí un remate visual al fondo interesante con unos mosaicos hexagonales que forman triángulos en su composición. Entonces está también interesante Está bueno. las figuras que se forman con los mosaicos. Por ejemplo, ¿a quién le compran los mosaicos? A distintos proveedores.
Ok. Esos mosaicos, esos específicamente son de Granada. Es el señor Daniel Estrada, se los compro, está en Tlaquepaque su fábrica. Lo vamos a agregar en obra. Lo vamos a agregar, ¿no? Para que la gente pueda contratarlos, pueda contactarlos. Y Y por que ejemplo, ven- y los del piso, Ajá. los mosaicos del piso, esos se los compramos a La Perla Mosaicos. Ah, la Perla ya tiene bastante renombre, ¿verdad? Sí. Entonces, También pues, los vamos a agregar, jóvenes. pues a ellos se los Y es que de hecho son compramos. famosos los mosaicos de pasta de Guadalajara. Ahorita que estamos saliendo a otras ciudades, De hecho. nos hablan que las compran aquí. Los mandan pedir Es acá. que tienen muy buena Ajá. calidad y como que ya están empezando incluso a formar un gremio. ¿Ah, O sí? sea, sí, porque Ya ya hay sindicatos y se pelean. casi. De hecho, entre las personas que generan mosaicos, fue algo que se utilizó mucho en los 60s, en los 50s, en los 70s, todavía se utilizaba mucho el mosaico, y se dejó de utilizar, y una que otra sobrevivió, y empezaron este tipo de remodelaciones que estamos haciendo nosotros también, Ajá. que sí buscamos utilizar esos materiales, y empezó otra vez un auge de mosaiqueras. Y se preocupan mucho entre ellos por mantener la calidad de sus productos. O sea, sí se enojan con el que vende cosas chafas, Ajá. sí lo señalan. Ah, O ¿sí? sea, sí hay ya un Sí le rayan la casa. gremio, sí. No, pues que hagan las cosas de calidad, joven. Exacto. Muy bien. Exacto. Entonces, pues aquí tenemos estos mosaicos de pasta que su forma hexagonal, al unirlo, forman triángulos en este punto y otros triángulos más grandes en este otro punto. A mí el patrón me pareció muy interesante y también pegarlo aquí sobre el adobe fue un reto. O sea, sí, ¿Cómo porque- cómo lo hicieron? Sí. ¿Una malla especial? Sí, se puso una malla especial para que el pegapiso, porque lo pegamos también con pegapiso. Fueron varias, o sea, primero lo intentamos con puro cemento y sentíamos que el pegapiso tenía mucho mejor adherencia. Entonces le pusimos la malla por todos lados, unos clavos importantes para poder tener una buena fijación Ujú. con el adobe y ya el pegapiso sobre la malla directamente al mosaico. Y así se logró. O sea, sí. Y quedó interesante, quedó bien, me parece. Excelente. ¿Y esta remodelación, en cuánto tiempo la hicieron? Esta la hicimos alrededor de 3 meses. Claro, De claro, 3 claro. meses. Esta Es que es darle una nueva vida, pero sin modificar, pues prácticamente muy poco, ¿no? muy poquito. Ajá. A lo único que le metimos tema A la estructural cocina. fue la cocina. Ahí sí tuvimos que poner apoyos en las orillas y un par de vigas sosteniendo justo donde estaban los muros anteriores. A ver, vamos a verlo. Sí. Este paso está muy interesante. Se comprime un poco. Está muy interesante Ajá. eso, ¿no? O sea, cómo, pues lo Estas cortaron, estas soluciones como muy naturales, ¿no? Muy, Sí, pues si me estorba, pues lo quito, ajá. ¿no? Sin estar pensando mucho que sí, ¿qué voy a hacer? Y nada. Sí. Rebájale. Y sí fue el corte ahí. Es lo que te decía ahorita acá en el baño, es esta intervención. O sea, le pusimos y se presentó también un detalle porque el bajante lo teníamos justo aquí en medio. Entonces tuvimos que mover un poco en la parte de arriba las pendientes para recorrer el bajante a este lado. Lo recorremos y se conectó directamente en donde ya estaba la conexión del bajante, que es en ese desagüe. Este desagüe sí sale hacia el drenaje de la Aquí de la no tenemos calle. pozo de absorción. Aquí no tenemos pozo de absorción. Sí. O no lo descubrimos. Ok. O sea, porque quizá en algún momento sí hubo, pero no tenemos claro eso. O sea, los bajantes que tenemos están conectados a este drenaje y sale al drenaje municipal. Ajá. Aquí teníamos un muro de adobe en esta viga y la reemplazamos, o sea, el muro de adobe lo reemplazamos por esta viga. Lo único que tenía aquí el muro era una pequeña entrada que separaba la cocina del comedor. Se sacrificaba mucho el espacio y quitamos este muro y este otro muro que tenía una entrada pequeñita por aquí.
y le generamos esta amplitud. Ya no tenemos todo, porque aparte no eran muros pequeñitos, eran muros de 60, 50 centímetros, pues aquí tenemos ahora la barra, ¿no? O sea, lo cambiamos por la barra y tenemos ahora este espacio pues más interesante. Muy bien. Y por último, arquitecto, ¿cuál es el precio? El precio. Todavía no sabemos. El precio, esta va a salir a la venta, creo que ya está saliendo a la venta. 3.300.000 me parece que está por ese, Ok. pero ubíquenos en Casas GDL. A ver, ¿cuáles son las redes sociales? En Facebook, en Instagram y hasta en TikTok nos encuentran como Casas GDL. En Instagram también nos pueden encontrar como gdl.propiedades. Están las dos opciones para ubicarnos. Es la misma cuenta, pero tiene como el alias de Casas GDL. Y ahí está publicada esta casa. Ese es nuestro canal de venta. Instagram, Facebook, trabajamos mucho con esos canales de comunicación con la gente. Y pues por ahí nos pueden encontrar más o menos. Espero no haberme equivocado en el precio. Sí. Y tú diciendo 3. Y si por ahí la encuentran más barata, pues espero que sí. Si no, pues aquí está el precio. Buenísimo, ¿no? Pues arquitecto, muchísimas gracias. Muchas felicidades por estar atacando, ¿verdad? Atacando la zona de Santa Tere, el centro de Guadalajara, que está tan abandonado. O sea, realmente hay una subutilización de la vivienda de todo el centro de Guadalajara. Caben 2 millones de personas y viven 200. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Y Santa Tere lo que ha estado teniendo es que se ha convertido en una zona muy comercial. Se ponen muchos negocios, Entonces, cuando empezamos a intervenir estas casas, los vecinos nos preguntan, ¿qué va a hacer? Y les comentamos que, pues, no, va a ser una vivienda. Se ponen muy contentos. O sea, sí prefieren que siga siendo una zona habitacional. Y nosotros nos parece que es un área, Santa Tere es un lugar perfectamente bien ubicado y pues hay que sacarle provecho y puedes vivir en Santa Tere en una casa bonita y es muy, muy cómodo, ¿no? Excelente. Pues arquitecto, muchísimas gracias. Esperemos seguir conociendo más de estas intervenciones que están haciendo pues aquí en Guadalajara, en el centro de Santa Tere. Muy bien, a la orden, mucho gusto y pues por ahí chécanos en las redes. Síganos, por favor, jóvenes. Y escríbanos, invítanos a conocer sus casas, escríbanos a contacto@cotaparedes.com y donde estén, hasta ahí llegaremos. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!